Un saludo para todos. Mi nombre es Fernanda Jimena Bravo, ginecóloga y obstetra de la Universidad del Cauca y soy trabajadora de la institución. Me ha correspondido presentar a ustedes coriomionitis, la guía que se ha realizado de acuerdo a las nuevas indicaciones dadas por el Ministerio, y es así como nos hemos basado en el Comité de la COC de Opinión, en la GPC de México y en las clínicas de Barcelona. Teniendo en cuenta eso, la GPC de México es la única guía que mostraba niveles de evidencia y por lo tanto, pues en la que más vamos a tener en cuenta al momento de realizar esta exposición. Entonces, para hablar de coriomionitis tenemos que primero definir qué es coriomionitis. Es importante tener en cuenta que es una patología propia del embarazo y se produce por la inflamación o la infección de la placenta, el corion y el amnios. Y obviamente, secundariamente se puede presentar una inflamación a nivel fetal con una mayor morbimortalidad materna y neonatal secundarias a la prematurez o a la sepsis neonatal temprana, igual que puede ocurrir una sepsis a nivel materno. Algunos autores y actualmente ya se ha considerado cambiar ese término de coriomionitis y pasar al término de triple I. La triple I consiste en diferenciar la entidad en tres condiciones. Uno, fiebre materna. Dos, una sospecha de infección intramniótica. Y tres, la infección intramniótica confirmada. La fiebre materna entonces consiste en encontrar una paciente con fiebre alta, temperatura de 38 a 38,9 grados centígrados oral, pero ningún otro criterio clínico de infección intramniótica. La sospecha de infección intramniótica, ya encontramos una paciente con mayor grado de temperatura, mayor de 39 grados, o tenemos una temperatura entre los 38 grados, pero la paciente está taquicárdica, tiene leucocitosis o puede tener una descarga cervical purulenta. La infección intramniótica ya confirmada es la que se hace por diagnóstico por amniocentesis o la patología resulta positiva pues para una respuesta infecciosa o inflamatoria de este nivel. Epidemiológicamente tenemos que la coriomionitis complica entre el 2 y el 11% de los embarazos. En el 5% de los casos el feto ya está infectado y se asocia generalmente a partos con ruptura de membranas. También se puede presentar en partos a término y tenemos un 1 al 13%. El 12% de estas pacientes terminan en cesáreas al término por una progresión inadecuada de su trabajo de parto y tenemos una incidencia de una coriomionitis subclínica que va del 40% entre las 24 y las 28 semanas hasta un 10% de los embarazos mayores a 37 semanas. A mayor edad gestacional, mayor probabilidades de presentar la patología. Factores de riesgo múltiples, algunos son dependientes de la condición materna, como el déficit de zinc, la desnutrición, los bajos niveles socioeconómicos, nuliparidad, las afroamericanas, el tabaquismo, alcoholismo, estados de inmunosupresión, y otros pues son secundarios a técnicas invasivas realizadas en la paciente o condiciones propias de la gestación, como la ruptura prematura de membranas o con un tiempo de latencia prolongada, un trabajo de parto prolongado y los tactos frecuentes que son 5 más. ¿Cómo se manifiesta? Un líquido amniótico que se muestra purulento o es fétido, una taquicardia materna, una taquicardia fetal y descargas genitales purulentas. La desventaja en estos síntomas es que también se pueden asociar a otros procesos mórbidos, no necesariamente o exclusivamente a la condición de coriomionitis. Y estos hallazgos se pueden presentar membranas rotas, con membranas íntegras, con gestaciones a término, con gestaciones pretérmino. ¿Qué clasificación? Entonces, de acuerdo pues, a un nivel de evidencia 3, se ha clasificado en subclínica, clínica con ruptura de membranas, sin ruptura de membranas, a término, pretérmino y clasificación que ya habíamos planteado de la triple I. La subclínica es esa patología en la que hay una infiltración de membranas por polimorfonucleares, pero la paciente no tiene ningún. Pues por el contrario, sí tiene hallazgos de infiltración de las membranas por polimorfonucleares y además de esos síntomas maternos y síntomas fetales.
El diagnóstico de esta patología es meramente clínico, entonces vamos a tener en cuenta los conocidos ya criterios de Gibbs, en donde la paciente presenta fiebre materna y dos o más de los criterios menores que conocemos. Ya dijimos que taquicardia materna, taquicardia fetal, dolor a la palpación uterina, descargas vaginales, leucocitosis mayores de 15.000 o presencia de bandas mayores del 9%. Cada una pues o especificidad. Recordemos que la taquicardia materna pues, puede ser fisiológica, la leucocitosis en las maternas también. Esas pues son condiciones que no se asocian necesariamente a corionitis y por lo tanto debemos colocar en contexto la situación clínica de las pacientes. De acuerdo pues a estas guías, los estudios a realizar en ellos son con un nivel de evidencia 3, un cuadro hemático en donde vamos a ver una leucocitosis a la izquierda, como dijimos ya, una leucocitosis mayor de 15.000. Tenemos que tener en cuenta también la condición de la paciente, se supone que está embarazada, por eso manejamos 15.000. Vemos que en el trabajo de parto las pacientes pueden tener leucocitosis aún superiores, una PCR positiva y con un nivel de evidencia 1A, necesidad pues de un hemocultivo que se realiza en la paciente cuando tiene fiebre. Con un nivel de evidencia 2B tendremos el cultivo de líquido amniótico, que lastimosamente pues no lo podemos utilizar adecuadamente en estas gestantes. ¿Por qué? Porque se requeriría también cultivos especiales para uroplasma, micoplasma y anaerobios, que son pueden producir coriomionitis e incluso con mucha frecuencia. Y pues nosotros utilizamos los cultivos que son em, eh, eh, para aerobios o para gérmenes convencionales. En cuanto a amniocentesis para diagnóstico, tenemos que tener también pues algunos criterios. Con un nivel de evidencia 3, el líquido amniótico que reporte en unos leucocitos de 30 células por milímetro sería positiva. Una glucosa en líquido amniótico de menos de 5 para un embarazo menor de 28 semanas es positivo y menor de 15, mayor de 28 semanas tendríamos que tener un valor menor de 15 con un nivel de evidencia 2B, una LDH elevada, una esterasa leucocitaria positiva y pues como ya dijimos, un cultivo positivo pues que sería un para hacer el diagnóstico de coriomionitis. Cada uno con una mayor sensibilidad y especificidad, pues como ya dijimos, cultivo es lo que muestra la mayor sensibilidad. Y de allí pues tendríamos también que tener en cuenta el GRAM, las estearasa leucocitaria, glucosa y leucocitos presentes en el líquido. Siempre se debe evaluar en todas estas pacientes el bienestar fetal. Para evaluarlo vamos a necesitar hacer un evaluando así las condiciones, por ejemplo, el líquido amniótico, de peso fetal, el perfil biofísico súper importante para tener parámetros, movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono fetal, y la monitoría fetal, que también pues va a ser un indicativo, nos va a ayudar a conocer en qué entra la paciente en el momento de evaluarla. El diagnóstico definitivo, pues sí es histológico, pues, idealmente deberíamos estudio cuando sospechamos esta entidad y tiene un nivel de evidencia para diagnóstico 2. En cuanto al manejo de la paciente, vamos a tener algunas condiciones generales. Primero, pues obviamente todas estas pacientes tienen que estar hospitalizadas, tener una vena permeable para administrar líquidos y obviamente administrar medicamentos con un grado de recomendación C. La hidratación es importante en estas pacientes, tenemos que tener un control de diuresis y una vigilancia de signos vitales, todo ello con fines de determinar si la paciente está progresando hacia una sepsis. Iniciamos antibióticos inmediatamente, hacemos el diagnóstico de la condición y deben ser un uso de antibióticos combinados y de amplio espectro. Ya más adelante les expondré los esquemas a utilizar. El antibiótico intraparto se ha demostrado que disminuye el riesgo natal tardía con un grado de recomendación A, por eso durante el trabajo de parto debemos continuar el manejo instaurado. El parto sí en estas pacientes, independiente de la edad gestacional, porque es el único mecanismo que tenemos para para resolver la enfermedad. Se procura que la terminación del embarazo sea por vía vaginal para evitar pues infecciones abdominales, pero tenemos que tener en cuenta que hay
de tiempo de 8 horas, que es lo ideal. La duración del tratamiento antibiótico materno en el periodo posparto debe continuar. Se debe evitar la fiebre intraparto, evitar la hipertermia en el neonato. Y en embarazos menores de 25 semanas, lo ideal en esos casos sería dar un parto vaginal. Posteriormente, el alumbramiento debe llevarse a cultivo de la placenta y a patología, como pues ya lo habíamos dicho. En cuanto a coriomionitis subclínica, la interrupción inmediata del embarazo no se justifica necesariamente en estas condiciones. Si la paciente está estable, si tenemos un feto con bienestar, si la sospecha del germen, pues es un germen que puede manejarse y tenemos, pues obviamente el apoyo de medicina materno-fetal en el manejo expectante, podemos continuar la vigilancia y la expectancia. No se indica en estos casos tocolisis, ahí está como una recomendación, pero es muy claro al referirlo en las guías. Se debe hacer un seguimiento diario con cuadro hemático y PCR. Si el 26 y las 33 semanas, dice la guía mexicana, le colocamos betametasona, aunque nosotros utilizamos un manejo desde las 24 hasta las 36 semanas para iniciar betametasona como maduración pulmonar y como pues siempre lo han dicho, siempre y cuando las condiciones materno-fetales lo permitan. Esquemas de manejo tenemos manejo con clindamicina cada 6 horas y gentamicina cada 24 horas. Ese es el manejo que hemos instaurado generalmente y el que tenemos en la guía. Los otros también se han apoyado, que son ampicilina 2 gramos CB cada 6 horas con gentamicina 3 a 5 miligramos por kilo día en 2. Clindamicina también recomiendan 6 a 900 miligramos CB cada 8 horas, más amicacina 500 CB cada 12 horas. Penicilina con gentamicina y con metronidazol. Y como otra opción también tenemos gentamicina, ampicilina, penicilina cristalina. Entonces recomiendan que cuando estamos utilizando esta combinación de aminoglucósido con algún derivado de la penicilina o la penicilina, tenemos que un fármaco que proporciona una cobertura para anaerobios y en estos casos pues recomiendan clindamicina o metronidazol. El segundo esquema es ceftriaxona con metronidazol o el metronidazol con amicacina. Alternativamente podríamos estar utilizando ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam o el ertapenem, pues en las dosis que están expuestas. En la coriomionitis subclínica recomiendan el uso de ampicilina más gentamicina y si es alérgica podemos utilizar ceftriaxona o metronidazol. La duración del tratamiento en todas las pacientes debe ser de 7 a 10 días y cuando una paciente cesárea con diagnóstico de coriomionitis se debe utilizar clindamicina 900 miligramos cada 8 horas como dosis estándar y sugieren que podríamos usar en estas pacientes, lo que corresponde a la reacción de la guía que se utilizaría coriomionitis en las pacientes de nuestra institución. Muchas gracias.